la clase. Buenos días nuevamente con todos. Empecemos. Ajá, y empezamos con esa imagen, ¿ok? Empezamos con esa imagen, tratando de enlazar con lo que se tocó la semana pasada, ¿no? Con lo que se tocó la semana pasada. Recuerde usted que la semana pasada mencionamos lo que era la filosofía platónica, ¿ok? El pensamiento platónico, el pensamiento de Platón, las ideas de Platón. ¿Qué debo recordar de Platón? Discípulo de Sócrates, está en contra de la democracia, y habíamos iniciado la filosofía platónica la semana pasada con una pintura, ¿no? Que tiene que ver con el gráfico, así es Grecia, muy bien, con el gráfico que estoy colocando, ¿no? Yo te había comentado acerca de la pintura de Rafael Sanzio, ¿no? La escuela de Atenas. En la pintura de Rafael Sanzio, la escuela de Atenas, en el centro de la pintura encontramos a dos personajes, uno señalando hacia arriba y otro señalando hacia abajo, así como lo ves en estos momentos, en esta caricatura. Esta es una caricatura, ¿no? Una caricatura, ¿cierto? En la cual la persona mayor es Platón y la persona más joven es Aristóteles. Aristóteles es discípulo de Platón. Y Platón señalando hacia arriba, y ahora tenemos que revisar la filosofía de su discípulo Aristóteles, pero este Aristóteles señala hacia abajo, ¿no? Y en la caricatura le dice, ¿no? El mundo de las ideas. Y Aristóteles responde, hombre, estás viejo ya, estás viejo. Tú sí, como diciéndole, tus ideas son obsoletas, ¿no? Nosotros tenemos que recordar entonces, en un primer momento, la teoría del mundo de las ideas para empezar a entender y a comprender a Aristóteles, ¿correcto? Empezar a entender y a comprender a Aristóteles. Entonces, ¿en qué consistía la teoría del mundo de las ideas? Ajá, ¿en qué consistía la teoría del mundo de las ideas? A ver, vamos a dedicarle los primeros minutos de la clase a, a recordar, pues, ¿no? A recordar. A ver, déjame colocar esto aquí. Muy bien. A ver, algo que espero que haya quedado claro. Sí, Alexander, explicar lo del mundo, sí, en que la esencia de la cosa está fuera de ella. Muy bien, Luciana. Yo quiero que para todos, ¿sabes cuántos hay? Hay 60 estudiantes en sala, 60 estudiantes en sala, y me gustaría que recordásemos y entendiéramos algo, ¿no? En el mundo de las ideas, en este famoso mundo de las ideas, en este famoso mundo de las ideas, dame el nombre oficial. Se le conoce con el nombre del mundo de las ideas, pero escribe, dame el nombre oficial de ese mundo, oficial. Hiperurano no. Demurgo no. No. Inte, puntos suspensivos. Inte, puntos suspensivos. Inteligible, claro, muy bien, inteligible. Ese es el nombre oficial, el mundo inteligible. Ahora mencióname, Carmen, Dana, por favor, mencióname aquellos elementos que están en el mundo inteligible. Mencióname los elementos que están en el mundo inteligible, por favor. Mencióname los elementos. Uno es el alma. Uno. Dos, el demiurgo. Muy bien, excelente. Te falta un tercero. Te falta un tercero. Muy bien. Esquema. Uno, alma. Dos, demiurgo. Y el tercero es el que nos interesa en este momento. Excelente, Yelena, excelente, los arquetipos. Excelente, Yelena, los arquetipos. Entonces, en este momento me quiero concentrar en los arquetipos. Me quiero concentrar en los arquetipos de Platón, ¿no? En la teoría de Platón. En la teoría de Platón me quiero concentrar en los arquetipos. ¿Qué debo entender por un arquetipo? Un arquetipo es un modelo. Un arquetipo es una idea perfecta. ¿Ok? Una idea perfecta. Entonces yo te pregunto a ti, te lo dije la semana pasada, te lo vuelvo a preguntar, ¿ok? Para que lo tengas clarito, ¿correcto? Para que lo tengas clarito. Un arquetipo es una idea perfecta. ¿De dónde salieron esas ideas? Si son ideas, ¿quién las pensó? Teoría platónica. Teoría platónica. Si son ideas, ¿quién las pensó? Excelente, Nelson. Excelente, Marcia. Muy bien, Emma, muchachos. Excelente. Existían desde siempre y por siempre. A ver,
¿A qué ideas o cuáles a qué arquetipos se refería Platón? ¿A la idea de pizarra? ¿La idea de pelota? ¿Qué tipo de ideas son estos arquetipos? ¿Qué tipo de ideas son esos arquetipos? Virtudes, ajá. No tiene que ver con las cosas, las ideas de las cosas materiales. No, no tiene que ver con las cosas. Entonces, profesor, ¿con qué? La idea de belleza, la idea de bondad, la idea de virtud, la idea de bueno, lo bueno, ¿ok? El bien, claro que sí, y para él es inclusive la más perfecta de todas, el bien, ¿correcto? Entonces, a esos arquetipos se refiere, ¿correcto? A esos arquetipos se refiere, a esas ideas, ¿ok? A ese tipo de idea. Y teoría platónica dice que el demiurgo que deambula por los dos mundos, el demiurgo observa que el mundo sensible es un mundo caótico y decide el demiurgo ordenarlo, tomando como referencia a los arquetipos del mundo inteligible. Tomando como referencia a los arquetipos del mundo inteligible. ¿Ok? Entonces el mundo sensible empieza a tener sentido, empieza a tener orden, justamente gracias a los arquetipos, a través del demiurgo. ¿Correcto? Entonces el demiurgo ordena el mundo caótico, desordenado, le da orden, le da belleza, le da virtudes, empieza a tener esas características que no son propias del mundo sensible, porque el mundo sensible es desordenado, caótico, cambiante, ¿correcto? Entonces, esa es teoría platónica. Hasta aquí estás bien. Si tú has respondido tal como has respondido, estás bien. Los que están participando, y espero que los que nos están escuchando solamente, que ya aumentaron a 80 personas, estén recordando porque de eso se trata, ¿ok? De eso se trata. Otra forma de explicar, algunos docentes explicamos también la teoría platónica, haciendo los ejemplos de que justamente lo que pasa es que podemos entender también, pero no es lo correcto. Podemos entender también a este mundo de las ideas como justamente eso, ideas que existen desde siempre, y que en este mundo sensible lo único que encontramos son copias. Claro, porque los arquetipos son los modelos y acá están las copias. ¿Cierto? Por ejemplo, yo tengo, ¿no? Yo tengo a Ricardo, a Fernando, a Sebastián, a Facundo, todos son hombres, varones, todos son varones, pero son distintos. Pero ellos dejarían de ser varones si es que no existiese el concepto varón. ¿Qué serían? Serían cualquier cosa, serían nada si es que no fuese por el concepto varón. Entonces, igualito, las cosas, esa es otra forma de entender el mundo de las ideas de Platón. Es otra forma de explicarlo, es otra forma de entenderlo también. Se suele explicar de esa manera. De tal manera que el mundo sensible, esto es algo que no debes olvidar, el mundo sensible, ajá, ahí llegamos, Emily, ahí llegamos. De tal manera que el mundo sensible es gracias a la participación del mundo inteligible. El mundo sensible no tendría sentido sin la participación del mundo inteligible, ¿correcto? Listo. El otro elemento es el alma, el otro elemento es el alma. ¿Y qué pasa con el alma? Ahí encontramos el mito del carro al lado. ¿Y qué ocurre con el alma? El alma que está dividida en tres niveles, ¿no? Racional, irascible y concupiscible. Esta alma que cae, ¿cierto? Y en la caída sufre de amnesia, y en esa caída termina cayendo en el cuerpo humano, que es la cárcel del alma. En esa caída sufre de amnesia y olvida. ¿Ok? Y la idea es que el alma quiere salir de la cárcel. Para lograr eso tiene que volver a recordar la reminiscencia. La reminiscencia tiene que volver, ¿no? A recordar lo que la perfección, ¿no? Porque el alma conoce los arquetipos, el alma conoce lo perfecto.
¿ok? Y la teoría nos decía de que debe pasar por lo menos 1000 años. En esos 1000 años se vuelve a adquirir esa sabiduría y luego el alma parte, ¿no? Y el cuerpo se queda acá, ¿no? Finalmente, para Platón eso es importante. Yo les decía la semana pasada que es importante siempre tener presente a Platón porque Platón y hoy día con Aristóteles van a ser los dos filósofos que van a influir mucho en el pensamiento occidental, mucho en el pensamiento occidental. En algún momento de la historia, aún no todavía, pero en un momento de la historia se va a surgir, se va a dar forma, se va a desarrollar el pensamiento cristiano católico. Y si uno empieza a comparar el pensamiento cristiano católico con el pensamiento platónico, hay algunas similitudes. Pero como Platón es anterior al pensamiento cristiano platónico, entendamos y comprendamos que Platón va a ser una influencia, va a servir de referencia para el pensamiento cristiano católico. Pregunta, ¿me entendiste esa parte? Profe, cuando el alma trasciende, mejora. O sea, al estar en otro pensamiento lo hace recordar mejor. Paula, la teoría nos dice que el alma, cuando se produce la transmigración, cuando se produce la transmigración, es como si vuelve a perder la memoria y otra vez el proceso de reminiscencia se vuelve a dar, se vuelve a dar. Pero hay un detalle, Paula, hay un detalle que no es que, por ejemplo, el video que vimos la semana pasada, vimos a la tortuga, ¿no? El extracto de la película Kung Fu Panda, vimos a la tortuga y habíamos dicho, la longevidad y todo eso. Pero es una representación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, otra vez, Platón influye en el pensamiento cristiano católico, pero no solamente en el pensamiento cristiano católico, sino también en el hinduismo, en la religión budista, que hablan de reencarnaciones, hablan de estas transmigraciones, y estas almas pueden transmigrar y estar en un cuerpo de un niño, y ese niño tener una sabiduría enorme, pero es niño. Sí, pero no, o sea, no importa, porque para ellos no es que tengas que estar en un cuerpo anciano, se relaciona con eso, pero puede ser un niño, pero cuando va no se acuerda acá. Claro, o sea, esa es un poco la idea, ¿no? Esa es un poco la idea, pero la teoría, los libros nos dicen que no, o sea, no es que ya yo acumule a través de las transmigraciones, no. Parece que se le complica, como que vuelve a tener amnesia y va a tener que hacer un doble esfuerzo. La idea es que va recordando. Y por eso el tiempo de 1000 años, o sea, no seamos exactos tampoco, ¿no? O sea, que lo que sucede es que no podemos decir que realmente es así porque no estamos seguros de que eso ocurra. Es la teoría de Platón, es una teoría muy interesante. Carmen Rosa levantó la mano, dime. Profesor, ¿y qué pasaría si, por ejemplo, en un adolescente de 15 años, el alma supuestamente, como dice que llega a los 1000 años, esta se va? ¿Y Sí, qué? Y entonces uno quedaría sin alma. como sin alma. A ver, ¿qué es lo que sucede? A ver, no, que no sean 15 años, que sean 8 años, 9 años, ya que Ya, sean 8 años, 9 años. ya. Si el alma, en teoría, olvídate del cuerpo, olvídate del cuerpo, por eso puede ser 15 años, 20 años, 8 años, no importa, olvídate del cuerpo. Ok. Pero si el alma en ese cuerpo de 8 años, 15 años, llega a recordar, llega a hacer la reminiscencia completa de lo que se supone que es el mundo inteligible, sin ningún problema, esa alma abandona ese cuerpo y y se va al mundo al cual pertenece. ¿Cuál es? El mundo inteligible. Ese cuerpo simplemente queda. A Platón le interesa poco o nada el mundo material, porque para Platón lo más importante es el mundo inteligible, es el mundo perfecto, es el mundo puro. Por eso les digo, olvídense del cuerpo. No interesa si tiene 8 años. Profesor, pero pobrecito, ese niñito se va a morir a los 8 años. Es que finalmente no interesa, porque lo que interesa es el alma. Su cuerpo puede tener 8 años, pero su alma ya adquirió, ya recuperó toda la sabiduría que necesita para regresar al mundo al cual pertenece. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Excelente pregunta, Carmen Rosa, baja tu manito, por favor.
Sí, probablemente cada vez que alguien moría, o sea, el cuerpo muere, tu alma sale y transmigra y se va a otro cuerpo, pero no al cuerpo de un recién nacido. Cuidado. Ese dato sí no lo sé. Supongo que sí. Si tiene hijos o no, ese dato no lo sé. Tendría que revisar. Entonces, no estés pensando de porrazo no. De porrazo no. Poquito a poquito. Por eso es que cuando uno tiene los famosos déjà vu, dice, no, o esto yo lo he visto antes. ¿Dónde lo he visto? Y como que empieza, ¿no? Como que empieza a tratar de recordar. Entonces, porrazo no. De porrazo no. Pero tampoco es que el alma sale y se introduce en el cuerpo de un niñito recién nacido, no, porque no es así. Entonces, imaginémonos, pues yo estoy trabajando así y de repente un alma se mete a mi cuerpo, entre comillas. Pero ¿qué pasa con la otra alma que está en mi cuerpo? Es que esas son cosas que no podemos explicar. La teoría seguramente tendrá algunos puntos débiles, la teoría, pero es básicamente lo que plantea Platón. Ahora, lo que me interesa a mí, o sea, y ahorita estoy muy satisfecho porque veo de que han entendido la teoría platónica, porque muchos estudiantes simplemente dicen, el mundo de las ideas, el mundo de ideas perfectas que el hombre pensó. No, es que el mundo de las ideas a la que se refiere Platón son ideas que jamás fueron pensadas por el hombre. Como bien has dicho tú, existen desde siempre y por siempre y para siempre. Y no son la idea de taza, la idea de león, la idea de burro, no, 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 no. Son las ideas, los arquetipos son el bien, la belleza, ¿no? Ese tipo, las virtudes, a eso se refiere Platón. Y Platón se encarga de transmitir esas ideas a sus discípulos, porque resulta que Platón funda una escuela. Platón funda una escuela. La escuela fundada por Platón se llama la Academia. Resulta que Platón, con su afán de enseñar, le pide a su amigo Academus que le preste sus jardines, los jardines de su casa, para enseñar. Entonces, ¿a dónde vas? A los jardines de Academus, la academia. ¿Ok? Y ahí enseña Platón. Entre los distintos personajes que fueron discípulos de Platón, tenemos al señor Aristóteles, ¿correcto? Que es el más reconocido discípulo de Platón, estudia en la academia, pero termina separándose de Platón. Ok, se va a separar de Platón por discrepancias teóricas. Podría ser Mario, si hay más nacimientos que muertes, pero recuerda, Mario, que el alma no tiene que ver con el cuerpo, o sea, mejor dicho, el nacimiento. Medalí levantó la mano. Sí, profesor, buenos días. Una Buenos pregunta. días. He Dígame. escuchado casos sobre niños que recuerdan como que vidas pasadas, sucesos pasados, pero luego lo olvidan. Entonces, en ese caso, ¿cómo se manejaría el alma? ¿Qué es Ujú. lo que Entiendo perfectamente tu pregunta, y es que lo que se nos complica, ¿sabes qué cosa es? Complica ese de recordar, de recordar. Entonces, sí, pues ha habido casos de niños que dicen haber recordado cosas de que nunca han vivido. Entonces, ahí estaría la explicación de que es el alma, ¿ok? Que está haciendo recordar su vida pasada, vidas pasadas. Pero yo creo que la costumbre de estar en este mundo material donde todo es cambiante y al acostumbrarnos es como que el alma se perturba y el alma empieza a olvidar nuevamente. ¿Por qué? Porque se acostumbra al mundo material. El mundo material te arrastra, el mundo material, el mundo de las pasiones te arrastra. Y es por eso que podríamos entender entonces la vida que tienen estos monjes budistas, alejados de lo material, como para que el alma no se perturbe y pueda recordar de manera más eficaz la perfección. Pero lo logra ¿cómo? Eso se llama llegar a una vida ascética, separarse. Anderson levantó la mano.
Sí, profesor, buenos días. Le quería hacer una pregunta. Ahorita me puse a pensar, usted dijo, no, que a veces, bueno, cuando el alma ingresa al cuerpo de una persona, no, no importa, a veces le da, ¿no? Y ahora, si esa alma ingresa al cuerpo de una persona, ¿qué pasa con el alma de la persona y sus pensamientos, sus ideas? ¿Esas cosas varían o sigue siendo la misma persona o es otra persona? Esa es una muy buena pregunta y no sé si me escuchaste, pero sí traté de responder eso. Porque claro, ¿qué pasa ahí? Yo tengo un alma, pero viene otra alma e ingresa, que viene de otro cuerpo y quiere ingresar acá. ¿Qué pasa? ¿Cómo ocurre eso? Eso no nos explica Platón. Eso no nos explica Platón. O sea, no nos dice cómo funciona eso de la transmigración. Por eso es que estamos tentados en pensar en que la transmigración se da en otro cuerpo recién nacido. Porque este cuerpo recién nacido se supone que no tiene alma, entonces está ingresando. Esos detalles no lo explica la teoría. No llega a ese punto de detalles. No llega a ese punto de detalles. Lo otro es especulación, lo que yo podría pensar, pero lo que yo pienso no necesariamente es correcto. ¿No? Entonces, sí, pues efectivamente, tú dices, a ver, este cuerpo tiene un alma, pero hay un alma por ahí que va a transmigrar y quiere meterse aquí. ¿Qué pasa? Ya entra acá, saca a la otra alma, cambio mi forma de ser, no lo sé. Ese tipo de cosas, la teoría no logra decirnos cómo funciona a ese nivel de detalle. ¿Ok? Eso es lo que ocurre, eso es lo que ocurre. A ver, o sea, ahorita la curiosidad pasa porque, caramba, esta teoría qué interesante, pero no se olviden que debemos concentrarnos en lo que podría ser pregunta de examen de admisión. Y hasta ahorita, me parece a mí, la mayoría de ustedes están entendiendo y comprendiendo y estarían muy preparados para afrontar una pregunta de examen de admisión si es que se refiere a Platón, ¿no? Si es que se refiere a Platón. Finalmente, como te decía, Platón, vemos la influencia de la filosofía platónica no solamente en el cristianismo, en el catolicismo, sino también en las religiones budistas, como le decía tu compañera. Las religiones budistas propician, no promueven una vida ascética, una vida espiritual, alejada de lo material, porque lo material justamente arrastra el alma, la mantiene presa en este mundo y probablemente eso la perturbe, entonces no la deja recordar lo que debería recordar. Pero si la persona empieza a dedicarse a una vida espiritual alejada de lo material, entonces ese es el camino propicio para que el alma recuerde y la perfección que alguna vez conoció y pueda regresar. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? Listo. Eh, ¿Encuentran almas que no encuentren cuerpos? No creo, porque se supone que está atada. No lo sé. ¿Cuántas almas puede tener un cuerpo? Si tú me dices que hay varias almas en un cuerpo, lo relaciono con el curso de psicología y entonces yo estaría pensando en un trastorno disociativo, una persona que tenga varias personalidades. No lo sé, podría ser. Ahí podría estar la explicación de ese trastorno. No, se me ocurre, pero certeza no tengo. ¿Sí? Continuamos. ¿Podemos avanzar? Listo. Entonces te decía, Aristóteles se termina separando de Platón porque se encuentra serias discrepancias y esas discrepancias pasan por lo que tú estás en este momento pensando. Profe, la semana pasada, sí, Trilce, podría ser la esquizofrenia. La semana pasada me gustó Platón, pero ahorita que lo analizo, hay falencia, profesora, como que y el alma, y a qué cuerpo va, en un cuerpo puede haber varias almas. Entonces, seguramente Aristóteles también analizó igual que tú y encontró huecos en la teoría, encontró vacíos en la teoría y dijo, no, esto está mal. Y la principal discrepancia de Aristóteles con respecto a Platón es que no lo sé, Mario, creo que no, me parece que no. El alma escoge un cuerpo, creo que no.
te decía, la principal discrepancia es que para Aristóteles no existe el mundo de las ideas. Solamente existe el mundo sensible, el mundo material. Y no existe tal mundo perfecto, el mundo de las ideas. O sea, Aristóteles discrepa con el hecho de que existan ideas que hayan existido desde siempre y por siempre. En eso discrepa. Él, para explicar la perfección, la esencia, lo va a explicar de otra manera. Pero no va a recurrir al mundo inteligible. Para él no existe. En la caricatura vemos a Aristóteles, en la siguiente página, ahí está. Ese es el de la pintura original. Aristóteles mostrando la mano hacia abajo. Tratando, como respondiéndole a Platón, no existe el mundo de las ideas, porque Platón está señalando hacia arriba, le dice, no existe el mundo de las ideas, existe el mundo sensible solamente. Pero la pregunta es la siguiente, ¿y cómo funciona el mundo sensible? ¿Cómo explicas el mundo sensible? ¿Qué encontramos en el mundo sensible? ¿Cómo explicas tú este mundo donde tú y yo vivimos? ¿Cómo explicas? ¿Cómo explicas esto? Mira, ¿cómo explicas esto? Mira, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ajá, pregunta, ¿y qué cosa es la gravedad? ¿Es una ley, una fuerza, es una ley? ¿Cierto? Claro que sí. Entonces pregunta. ¿Hay formas de explicar cómo funciona el mundo sensible o no? Sí, Aristóteles se dedica a tratar de entender cómo funciona el mundo sensible. ¿Ok? Entonces, pregunta, ¿pero qué hago yo para darme cuenta de que esto es así? Profe, que veo, observo, analizo. Veo, observo. ¿Y la observación qué cosa es? Recuerda que ya Tales de Mileto había utilizado la observación, pero Aristóteles lo hace de manera mucho más precisa. Entonces estamos hablando de un mayor acercamiento a lo que hoy en día conocemos como ciencia, como método científico, Emily, muy bien. Hay un mayor acercamiento a lo que llamamos ciencia. A diferencia de Platón, Aristóteles se acerca mucho más a lo que hoy en día se conoce como ciencia, método científico, pensamiento científico. ¿Ok? Pregunta, ¿se entendió lo que acabo de mencionar? Listo. Entonces, nosotros vamos a encontrar entonces lo que se conoce como la teoría del conocimiento de Platón. Y en su teoría del conocimiento, ¿no? En su teoría del recordemos. Si a ti San Marcos te pregunta por la teoría del conocimiento de Platón, tú tienes que mencionar o tú tienes que recordar la teoría de la reminiscencia. Por favor, si a ti San Marcos te pregunta por la teoría del conocimiento de Platón, tú tienes que relacionarlo con la reminiscencia, porque para Platón el conocimiento está relacionado con la perfección, con el conocimiento de lo perfecto. Y el alma olvidó y el alma tiene que recordar. Entonces, el conocimiento se da con la reminiscencia. Platón. Aristóteles, dime, Paula. Te leo, Paula. Relativista. ¿Por qué relativista? No, al contrario, Platón es dogmático. Platón es dogmático. No, sí se puede conocer, ¿ah? Cuidado, hija, cuidado. Para Platón sí la perfección sí se puede conocer, ¿ah? Para Platón, a través de la reminiscencia. Pero sí se puede conocer. Entonces es dogmático. Es dogmático. Ahora, chévere, hija, chévere. Siempre hay que aclarar las ideas, hay que aclarar los conceptos. Ahora, Aristóteles, que te vuelvo a repetir, discrepa con Platón, ¿cierto? Entonces Aristóteles dice conocimiento, ya, pero ¿qué se puede conocer? Las ideas, eso no existe. Entonces la reminiscencia no puede ser una forma de conocimiento. Entonces, ¿qué existe? El mundo físico, el mundo material. El mundo físico, el mundo material, lo que veo, lo que toco, ¿cierto? Entonces, esos puedo conocer. Entonces, la teoría del conocimiento de Aristóteles está basado en lo empírico. Empírico. Está basado en, profe, ¿Aristóteles era empirista? No. El concepto empirista, la postura empirista va a surgir en la Edad Moderna.
en la Edad Moderna, va a surgir en la Edad Moderna. Pero podemos decir que la postura aristotélica es una postura empirista porque se basa en la observación. Entonces, él va a hacer una clasificación de las ciencias. ¿A qué es importante? ¿A qué le llama ciencia Aristóteles? Y ciencia para Aristóteles no es lo que para ti es ciencia y para lo que es ciencia hoy en día. Que se acerca a lo que es científico, según lo que tú y yo hemos aprendido, sí se acerca. Pero veamos la clasificación de las ciencias para Aristóteles. Para él hay ciencias teóricas, ciencias prácticas y ciencias productivas. Ok, hay 3 tipos de ciencia. Pero recuerda, ciencia viene a ser, la ciencia para Aristóteles viene a ser un conocimiento no relativo, sino el conocimiento de la realidad. Y para Aristóteles, ¿qué realidad existe? Solamente la material. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es el conocimiento de la realidad para Aristóteles. Es el conocimiento de la realidad. Y para Aristóteles, ¿cuál es la realidad? Lo físico, lo material. Es lo único que existe. No el mundo inteligible, porque para él no existe el mundo inteligible. Y según eso, él clasifica las ciencias en qué? En teóricas, en prácticas y en productivas. Veamos las primeras. Las ciencias teóricas son la física, las matemáticas y la ontología. Teóricas, ciencias teóricas, es decir, las que se basan, o sea, no tienen utilidad, mejor dicho, vendría a ser lo que hoy en día conocemos como los que se dedican. Metafísica de Aristóteles viene después. La metafísica de Aristóteles, él desarrolla física y metafísica. ¿Ok? Él desarrolla física y metafísica. Viene después. Entonces, para él, una ciencia teórica es la física. Es la que me va a dar la teoría, ¿no? La teoría de cómo funciona el mundo físico, el mundo material. Se refiere a las cualidades sensibles de los seres. Cualidades sensibles de los seres, de los animales, del ser humano, las cualidades sensibles. ¿Ok? Ahora, no es la física que tú estudias, no, por favor, no es la física que tú estudias, sino que Aristóteles entiende, por ejemplo, de que hay, como la gravedad, ¿no? Hay leyes que explican el funcionamiento del mundo. A ver, es que para Platón lo que tú dices que para Platón es irreal, para él es real, para él. Para Aristóteles es irreal, pero para Platón es real. Ahora, ¿a qué le llamas real? En realidad deberíamos decir lo concreto, lo material. O sea, en vez de real, tendría que ser lo material para Aristóteles. Para Aristóteles. Grecia, sí se contradicen porque, claro, como te digo, Aristóteles discrepa de Platón. Al discrepar con él lo va a contradecir, pues. A ver, vuelvo a repetir. Bueno, sí, lo inmaterial. Para Platón lo inmaterial es real. ¿Por qué? Porque el mundo de las ideas no es material, pero es real. ¿Me estoy dejando captar? ¿Me estoy dejando entender? No, Leslie, subjetivo no. Eso sí no. Para Platón no hay nada subjetivo, porque lo subjetivo es tu punto de vista. En cambio, Platón es objetivo, porque para él ese mundo es real, independientemente de lo que uno piensa. Ah, bueno, subjetivo para él, ya te entiendo. Pero, según él, ese mundo es real, entonces sería objetivo, pero desde su punto de vista. Aristóteles diría, es lo que tú piensas. ¿Ok? Más o menos ya te entendí lo que me estás diciendo. Aristóteles diría, es lo que tú piensas, por lo tanto sería subjetivo. Excelente, excelente razonamiento. Lo abstracto, es que podría ser abstracto, también lo podríamos interpretar como abstracto. Aristóteles es absolutista.
Es que absolutista es, pero absolutista ¿en qué sentido? En que se puede que conocer. En todo caso, si se puede conocer, entonces es una postura dogmática. Medalí. Profesor, una consulta. Platón se basaba en la reminiscencia, Sí. pero esa idea, ¿cómo surgió en él? Me imagino que él habrá observado situaciones o escuchaba historias, experiencias, al contrario de Aristóteles, que no se basaba tanto en experiencias, sino en lo material, en lo que realmente él Evidencia, puede analizar. en evidencias, en evidencias. Bueno, la respuesta más adecuada a lo que me acabas de preguntar es Pitágoras, la escuela pitagórica. La escuela pitagórica influye mucho en el pensamiento platónico, porque ya Pitágoras, la escuela pitagórica, hablaba del dualismo, mente, alma, cuerpo. Y eso, el pitagorismo, ¿de dónde lo saca? El pitagorismo lo saca o se basa en un mito griego, conocido como los misterios órficos. Los misterios órficos. Viene de un poeta, un mito que es Orfeo, no Morfeo, no, sino Orfeo. Orfeo es un mito, una narración en la cual menciona esa naturaleza dual del ser humano, esa donde el alma pertenece a un área divina y el cuerpo pertenece a lo material. Un ratito, perdón, hay una pregunta por acá. A ver, libros para filosofía de San Marcos. Si estás pensando solamente en el examen de admisión, no sé, Pitágoras tiene sus libros, Trilce tiene sus libros, Palmer tiene sus libros, Aduni tiene sus libros. Aduni, por ejemplo, tiene tomos de psicología, de economía, de filosofía, así que te puedes ayudar en esos libros, pensando en el examen de admisión de San Marcos. ¿Solo cree en el mundo sensible o cree que existen los dos? Pero no. Para Aristóteles existe un solo mundo, Ariana. Para Aristóteles existe solamente un solo mundo, nada más. Entonces, como Aristóteles no cree en este mundo y se basa en lo que observa, él que observa, que en este mundo hay leyes que rigen el mundo. La gravedad es una de ellas. ¿Él plantea la gravedad, profe? No la plantea. Pero, o sea, no le explica como más adelante Newton la va a explicar. No. Pero entiende Aristóteles que hay normas o leyes que rigen el mundo sensible. Eso es la física. Pero por influencia pitagórica vemos también el desarrollo de las matemáticas. Las matemáticas también es una ciencia teórica, dice. En el átomo. La teoría atomista ya había sido planteada, y probablemente Aristóteles también esté de acuerdo con este tema del átomo. Probablemente, no lo sabemos. O sea, no hay un dato exacto que nos diga si la aceptó o no la aceptó. Pero lo que sí es cierto es que Aristóteles y los atomistas no entienden el átomo como tú y yo entendemos hoy día. A ver, lo que quiero que entiendas es, si tú ves en la pantalla que dice física, no es la física que estudiamos ahorita tú y yo. No. Física se va a entender el hecho de que existen leyes que rigen el mundo, ¿ok? Y que a Aristóteles interesa por conocer esas leyes. Esa es parte teórica, porque él investiga. Y lo mismo ocurre con las matemáticas por influencia pitagórica, ¿cierto? Porque las matemáticas le dan orden al mundo. Estuvo más de acuerdo con Empédocles, listo. Entonces Empédocles nos habla de los 4 elementos. Ya pudo estar de acuerdo más con Empédocles que con Demócrito. Perfecto, no hay problema. Era así. Y la ontología, ok, aquí sí se nos complica la vida. ¿Por qué? Porque entendí física, entendí matemáticas, pero la ontología, que es el estudio del ser, pero el ser se refiere a la esencia, lo que le da sentido a las cosas. Y aquí es donde se confunde con Platón. ¿Por qué?
Porque ese ser no es físico. Entonces, ¿de dónde es? De ningún lado. Está en la materia. Pero es la parte de la materia que no es material, pero que le da sentido a lo material. Que no viene de otro lado. Está inherente en la materia. Y eso lo vamos a ver más adelante. Esa es la ontología, el estudio de las esencias. El ser es las esencias. La otra teoría son las ciencias prácticas. Entonces él dice, hay ciencias teóricas que me explican cómo funciona esto. ¿Cuál es esto? El mundo. La física, la matemática y la ontología. Pero hay ciencias prácticas, es decir, que tienen utilidad en la vida cotidiana del ser humano. Utilidad práctica, no es que lo otro no funcione, sino es que las ciencias teóricas me explican cómo funciona. Pero las ciencias prácticas son aquellas que me permiten hacer uso de en la vida práctica. La lógica y la moral. La lógica, ¿ok? La lógica. Es una ciencia práctica porque me permite, ¿ok?, razonar de manera adecuada en este mundo. ¿Qué necesita la persona para funcionar bien en este mundo? Según Aristóteles, necesita pensar, necesita razonar. ¿Y cómo hace eso? A través de la lógica. Él es considerado el padre de la lógica tradicional. Él es considerado el padre de la lógica tradicional. Desarrolla toda una teoría de la lógica, de cómo es que debemos pensar, cuál es la forma correcta en que debemos pensar. Y eso viene a continuación. Y la otra ciencia práctica es la moral. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente somos seres pensantes, sino somos seres, él decía, somos animales políticos, son politicón. Convivimos, nos relacionamos, interactuamos entre nosotros, nos socializamos. Pero en esa interacción, ¿qué debe haber? Debe haber normas que permitan una buena socialización. Estamos hablando de la ética y la moral. Esas son ciencias prácticas. Son las que nos permiten una adecuada convivencia y un adecuado razonamiento. Y finalmente nos habla de las ciencias productivas. El arte y la técnica. El arte y la técnica. Práctica porque me permite, me facilita la convivencia. Productiva porque hay un producto, hay un resultado. ¿Ok? Entonces tengo el arte, la belleza, produce arte, ¿no? Una vasija, un edificio bonito, hermoso, arte, belleza. Y la técnica, la producción de cosas útiles y la especialización. Es más, recordemos que arte y técnica en el fondo es lo mismo. Tienen un mismo origen etimológico, el arte y la técnica. ¿Por qué? Porque la persona que llega a desarrollar una técnica, por ejemplo, un zapatero, ¿no? Hace unos zapatos hermosos. ¿Por qué? Porque hermosos, bellos, arte. Tiene arte para hacer unos zapatos bonitos, pero tiene una técnica depurada para para llegar a eso. Una técnica depurada. Un pintor, los cuadros hermosos, tiene una técnica depurada para hacer bellos cuadros. Entonces están relacionados el arte y la técnica. Ok, el arte y la técnica. Esas son las tres, la clasificación de las ciencias según Aristóteles, la clasificación de las ciencias. Y gracias a ellas conocemos la realidad. Entonces, ¿cuáles son las formas de conocer la realidad? A través de las ciencias teóricas, a través de las ciencias prácticas y a través de las ciencias productivas. ¿Cuáles son las ciencias teóricas? Yo conozco la realidad gracias a la física, a la matemática y a la ontología. Pero también las ciencias prácticas, es decir, conozco también la realidad, me muevo en la realidad, gracias a quién? A la lógica y a la moral, pero también a través del arte y a través de la técnica. Así piensa Aristóteles, así piensa Aristóteles. Te decía, en el caso de la lógica, él es considerado el padre de la lógica tradicional. Él desarrolla, o mejor dicho, escribe un libro que se llama El Organón. ¿Qué significa organón? Instrumento para pensar. Organón significa instrumento para pensar. Entonces, ¿cuál es la mejor forma para pensar? ¿Cuál es la mejor forma para pensar?
¿Cuál es la mejor forma para pensar, para razonar? Él nos habla acerca de el silogismo. Él nos habla acerca del silogismo. Y el silogismo funciona a través de proposiciones categóricas. Proposiciones categóricas. Entonces Aristóteles va a desarrollar toda una teoría, ok, nos va a decir cómo es que debemos pensar, cómo es que se debe razonar haciendo uso de proposiciones categóricas. Primera pregunta, ¿qué cosa es una proposición? ¿Qué cosa es una proposición? Que tiene valores de verdad, un enunciado verdadero o falso. Una proposición es un enunciado, ¿sí? Ok, es un enunciado, ok, es un enunciado aseverativo. Aseverativo. Pregunta, ¿qué significa aseverar? ¿Qué significa aseverar? Aseverar quiere decir que puede ser afirmativo o puede ser negativo. No, verdadero o falso no. Puede ser afirmativo o puede ser negativo. Pero además de eso, ese enunciado aseverativo puede ser verdadero o puede ser falso. Puede ser verdadero o puede ser falso. Por ejemplo, escúchame, si yo te digo a ti, si yo te digo a ti, por ejemplo, Pedro Castillo es presidente de Rusia. Pedro Castillo es presidente de Rusia. Pregunta, ¿es un enunciado aseverativo, sí o no? ¿Es un enunciado aseverativo, sí o no? La respuesta es sí. Profe, pero es falso lo que dice. No, pero estoy preguntando si es aseverativo. Eso quiere decir, aseverativo quiere decir que estoy afirmando o estoy negando. Estoy afirmando que Pedro Castillo es presidente de Rusia. Estoy afirmando que Pedro Castillo es presidente de Rusia. Pregunta, ¿lo que afirmo es verdadero o es falso? Ah, entonces ahí tienes un ejemplo de una oración aseverativa, en este caso afirmativa, pero que es falsa. Y viceversa, yo puedo tener un enunciado que sea negativo, pero que sea verdadero. Vladimir Putin no es presidente del Perú. Vladimir Putin no es presidente del Perú. Pregunta, ¿estoy afirmando o estoy negando? Vladimir Putin no es presidente del Perú. ¿Estoy afirmando o estoy negando? Estoy negando, estoy diciendo que no es presidente del Perú, no es presidente del Perú. Pregunta, ¿y lo que niego es verdadero o es falso? Es verdadero. ¿Es falso, Trilce? Vladimir Putin no es presidente del Perú. Eso es verdadero. Eso es verdadero. Ah, ¿verdad, no? Ya, entonces se trabaja con proposiciones, pero ¿con qué tipo de proposiciones trabaja Aristóteles? Con proposiciones categóricas. ¿Ok? Los libros que tienen que ver con lógica son categorías sobre la interpretación, primeros analíticos, analíticos posteriores, tópicos, pero sobre todo el organón. Él trabaja con la lógica proposicional, la lógica tradicional, perdón, la lógica tradicional trabaja con proposiciones categóricas. Una proposición es un enunciado, ya te dije que es aseverativo, que puede ser verdadero o puede ser falso. Pero categórico, ¿qué significa categórico? Absoluto. Él trabaja con proposiciones categóricas. Lo categórico es absoluto. ¿Y cuáles son esas proposiciones categóricas, profesor? Aristóteles dice que son universal afirmativo, universal negativo, particular afirmativo y particular negativo. ¿Cómo es eso, profesor? Universal afirmativo es una proposición universal. Pregunta, ¿qué significa universal? Que abarca todo. Afirmativo, lo afirmas. Entonces yo digo, por ejemplo, todos los ingenieros son profesionales. Pregunta, ¿de cuántos ingenieros estoy hablando? Todos los ingenieros son profesionales. Es universal. Y estoy afirmando que son profesionales. Pero si yo digo, ningún ingeniero es profesional, si yo digo, ningún ingeniero es profesional,
¿De cuántos ingenieros me refiero? Abarca a todos también. ¿Y qué digo? Que no son profesionales. Por lo tanto, ¿qué estoy haciendo? Estoy negando. Entonces, ahí tienes ejemplo de universal afirmativo y universal negativo. Algunos ingenieros son profesionales. Algunos ingenieros son profesionales. Algunos ingenieros son profesionales. ¿Cuántos ingenieros son? Profe, solamente algunos. ¿Todos? No, usted ha dicho algunos. Entonces ese es particular afirmativo. Algunos ingenieros no son profesionales. Particular negativo. Eso, muchachos, se simboliza de la siguiente manera. Universal afirmativo, todo S es P, todos los ingenieros S son profesionales, P. Universal negativo, ningún ingeniero es profesional. Particular afirmativo, algún ingeniero es profesional. Particular negativo, algún ingeniero no es profesional. ¿Ok? Sujeto predicado, porque si tú dices, algún ingeniero, todos los ingenieros son profesionales, es una oración, y como oración tiene sujeto y predicado. ¿Cierto? ¿Quién es este sujeto? Los ingenieros. ¿Quién es predicado? Profesionales. Y así. La relación entre sujeto y predicado. Ya, profesor. Y eso utilizó para... Entonces, existen proposiciones universales afirmativas, hay universales negativas, hay particulares afirmativas y hay particulares negativas. Y eso utilizó para desarrollar lo que se conoce como el silogismo. ¿Qué cosa es el silogismo? El silogismo es una inferencia. ¿Qué cosa es una inferencia? Es un razonamiento. Entonces, Aristóteles nos dice que la lógica es una ciencia práctica, acuérdate, la lógica es una ciencia práctica. Práctica, ¿por qué? Porque nos permite razonar de manera coherente, o sea, hay que enseñar lógica para que las personas razonen de manera adecuada, dice Aristóteles. Por eso es práctica, hay que enseñar. Las personas se confunden, las personas no entienden porque no hacen uso de un razonamiento adecuado. Hay que enseñarles lógica. ¿Y qué lógica utilizaba él? A través del silogismo. El silogismo es una inferencia. ¿Qué cosa es una inferencia? Es un razonamiento. Hay dos tipos de razonamiento o dos tipos de inferencias. Las inferencias inmediatas y las inferencias mediatas. Las inferencias inmediatas o razonamientos inmediatos son aquellos que están formados por una premisa y una conclusión. Todo razonamiento está formado por premisas y por conclusión. ¿Qué es una premisa? Es una proposición. ¿Es una conclusión? También es una proposición. Pero la conclusión deriva de la premisa. La conclusión debe derivar lógicamente de la premisa. Entonces, nosotros tenemos inferencias inmediatas, una premisa de la cual se extrae una conclusión. Eso no es un silogismo, es una inferencia inmediata. Tenemos las inferencias mediatas, y las inferencias mediatas, las mediatas, están formadas por dos o más premisas de las cuales se extrae una conclusión. Por dos o más premisas de las cuales se extrae una conclusión. ¿Ok? Dos premisas de las cuales se extrae una conclusión. Esa es un silogismo. El silogismo está constituido solamente por dos premisas y una conclusión. Profe, pero hay razonamientos que están formados por tres premisas y una conclusión. Sí, eso se llama inferencia mediata. ¿Es silogismo? No. ¿Un silogismo es una inferencia mediata? Sí. ¿Todo silogismo es una inferencia mediata? Sí. ¿Toda inferencia mediata es silogismo? No. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, puedo tener un razonamiento que esté formado por tres premisas de la cual se extrae una conclusión, ya no es silogismo. Silogismo solamente tiene dos premisas y una conclusión. Y a esto le añadimos que para Aristóteles la manera adecuada de razonar es a través de la deducción. Deducción. Pregunta Salón, les pregunto a ustedes, ¿en qué consiste la deducción? Respóndame, por favor, ¿en qué consiste la deducción? Excelente. Un razonamiento que parte de hechos generales y concluye hechos particulares, como ves en la pantalla. Todos los seres humanos son mortales. Todos, general.
Sócrates es ser humano. Ahí tienes las dos premisas. Las de arriba son premisas. Si yo digo todos los seres humanos son mortales y luego digo Sócrates es ser humano, ¿cuál es la conclusión lógica? Sócrates es mortal. Esa es la conclusión. Esto es un silogismo porque tiene dos premisas y una conclusión. Tiene dos premisas y una conclusión. Sí. Sí, Paula. Para Aristóteles, la forma correcta de razonar es a través de la deducción. A través del silogismo, a través de las proposiciones categóricas. Las universales afirmativas, universales negativas, particulares afirmativas, particulares negativas. Pregunta, ¿se entendió la lógica aristotélica? Ok, entonces para conocer la realidad de manera coherente, ok, de manera coherente, se logra, según él, se logra a través de la deducción, trabajando con las proposiciones categóricas a través del silogismo categórico. Teoría del universo. Y aquí hablamos de la física aristotélica. Premisa es una oración, es una oración aseverativa, es un enunciado aseverativo, la conclusión también. Solamente que la premisa es el preámbulo, es de donde se va a derivar la conclusión. La premisa es un enunciado del cual se deriva una conclusión, que es otra proposición aseverativa. Premisa y conclusión, ambas son proposiciones aseverativas, ambas. La diferencia es que la conclusión se extrae de la premisa. La premisa anticipa la conclusión. ¿Me entendiste, Ariana? ¿Aló, Ariana? Chévere, Arianita. Muy bien. Gracias por preguntar. Muchas gracias por preguntar. Teoría del universo. Ajá. Teoría del universo. Porque me parece que muchos de nosotros estamos tentados a pensar, ya, profesor, Aristóteles dice que solamente existe el mundo material, sensible, el de abajo, ¿no? Entonces pensamos en el planeta Tierra nomás. En el planeta Tierra nomás. Y no es así, pues. No es así. ¿Por qué? Porque el mundo material es el universo entero. El sol es material, la luna es material, materia, es materia. Entonces Aristóteles desarrolla su teoría del universo. Platón nos dice dos mundos, pero la pregunta es, ¿qué sería el sol para Platón? ¿Qué sería la luna para Platón? ¿Qué sería Marte, Júpiter para Platón? Todo eso para Platón sería el mundo sensible. Claro, Nelson, sensible. Porque el mundo inteligible para Platón no pertenece a esta dimensión, está fuera de esta dimensión, fuera. Ya, pero Platón no lo menciona tal cual, ¿no? No dice el sol, la luna. En cambio, Aristóteles sí. Recuerda que para Aristóteles solamente existe el mundo sensible. ¿Y quién forma parte del mundo sensible? La Tierra, la luna, el sol, las estrellas. Ok, la luna, el sol, las estrellas. Pero ¿cómo funciona el universo? ¿Cómo funciona? Ahí entra la física aristotélica. Cosa que no hizo Platón. Sus libros son sobre el cielo, sobre la generación y la corrupción, y sus libros de física, donde nos va a decir cómo funciona el universo. ¿Y cómo funciona el universo para Platón? Ese es el universo para Platón. Para Aristóteles, perdón, discúlpame, me fui. Este es el universo para Aristóteles. Mira la imagen y dime qué observas, para que te des cuenta cómo era el universo para Platón. ¿Cómo lo ves? ¿Qué forma tiene? Capas, ya, ¿qué más? Círculos, ya. Círculos, concéntrico. Mitad del planeta, semiesfera. No, eso yo lo he hecho a propósito, para poder explicarlo. Pero el universo, mira, una preguntita, ¿y esto qué está acá? Porque se supone que todo esto es el universo.
¿Y esto qué está acá? ¿Qué hay acá? Si el universo es hasta acá, si el universo solamente es hasta acá, primera conclusión. ¿Qué conclusión sacas? Si el universo solamente es hasta acá, ¿qué conclusión sacas? No, 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 no. Excelente, Mario. Excelente, Trilce. Para Aristóteles el universo es finito. Profesor, pero eso está mal, pues. Pero él pensaba así, pues. No sé si error, amigo Mario. Obviamente hoy en día sabemos que es error. Pero él pensaba de esa manera, que el universo tiene límites. ¿Qué otra cosa pensaba Aristóteles? Mira. ¿Quién es ese? La Tierra. Pregunta, ¿y dónde está? ¿Al centro de quién? ¿Al centro de quién? Del universo. Aristóteles, al igual que otros filósofos griegos, pensaba que la Tierra era el centro del universo. La teoría geocéntrica. Que después, o sea, esto va a influenciar en el pensamiento cristiano católico. Esta parte de acá influye en el pensamiento cristiano católico. Dime por qué. Lo tomaron como referencia, no es que se copiaron, lo tomaron como referencia. Durante toda la Edad Media, siglo IV, siglo V, siglo VI, siglo VII, siglo VIII, siglo IX, siglo X, Edad Media, en la época feudal excelente, hasta que apareció Copérnico, ¿sí o no? Pero se aceptaba universalmente de que la Tierra era el centro del universo. ¿Cierto? Y es más, mira, la Luna gira alrededor de la Tierra en forma circular, pero no solamente la Tierra, el Sol, los planetas giran alrededor de la Tierra, giran alrededor de la Tierra, geocéntrica. Pero no solamente eso, sino las estrellas también. ¿Ok? Las estrellas. Así concebía el universo Aristóteles. Así concebía el universo Aristóteles. Uno, el universo es finito, pero es eterno. Ha existido desde siempre, por siempre y para siempre existirá. Gracias, Paulita. Gracias. Se hace lo posible. Y es esférico. ¿Te acuerdas que para los atomistas, algunos planetas se conocían? Los griegos, los mesopotamios, los egipcios, tenían conocimiento de los planetas. Tenían conocimiento de los planetas, ¿ah? Claro, sí tenían conocimiento de los planetas. ¿Cierto? Pero hay algo que tú no debes olvidar. Si bien es cierto, se tenía conocimiento de los planetas, en este mundo antiguo se pensaba que estos planetas eran dioses. Pensamiento mágico, religioso, mítico, religioso. Que todavía, o sea, no es que Aristóteles ya se desarrolló la ciencia y se dejó de lado la religión, no. No, se mantenía eso. Los atomistas decían de que los átomos conforman la realidad y que los átomos, hasta el alma humana está formada por átomos, pero el átomo que forma el alma humana tiene una forma perfecta y la forma perfecta es esférica. Eso probablemente haya influido en Aristóteles para decir que el universo es esférico. Así es el universo para Aristóteles. Así era el universo. Pero hay un detalle. ¿Cuál, profesor? Profesor, no me diga. Una línea me va a dividir en dos. No haga eso, profesor. No haga eso, profesor, porque me va a cruzar, ¿ah? Me va a cruzar los chicotes. Usted me ha dicho que Aristóteles no existen dos mundos. Para Aristóteles no existen dos mundos. Efectivamente, para Aristóteles no existen dos mundos. Entonces, ¿por qué hace la división, profe? No me haga eso, profe, no me haga eso. Porque este mundo sensible, a este mundo sensible, sí lo divide en dos. Al mundo sensible, que sí. El mundo supralunar,
¿Qué significa supra? ¿Qué significa supra? Supra, encima, encima, arriba, encima. Lunar, ¿por encima de quién? ¿Por encima de quién? De la luna. Ok, y vamos a tener al mundo sublunar. Entonces tomo como referencia la luna. Ahí está la luna. El mundo supralunar, lo que está por encima de la luna. ¿Y quién está por encima de la luna? Los planetas. En el centro está la Tierra. En el centro está la Tierra. Pero encima de la luna están los planetas, las estrellas, el sol. Ajá. Y Aristóteles se da cuenta de algo, porque acuérdate que Aristóteles es muy orientado a la ciencia, entonces es muy observador. Entonces Aristóteles dice, un ratito, pero ocurre algo, pues, ¿qué cosa? Aquí en la Tierra, donde yo estoy parado, donde tú y yo estamos parados, si yo hago esto, cae. Cae. Gravedad. Entonces, eso me lleva a pensar de que si algo se suelta en este mundo, cae. ¿Cierto? Las aves cumplen otra función, no tienen, o sea, en las aves también se da la gravedad, pero su construcción aerodinámica las hace volar, bacán. Pero lanzas una piedra, cae. Todo lo que sube tiene que bajar. Ya está, perfecto. Y dice, pero bajo esa lógica, ¿y el sol por qué no cae? ¿Y los planetas por qué no caen? ¿Y las estrellas por qué no caen? Entonces Aristóteles dice, ¿verdad, no? ¿Y cómo funciona esto? Entonces Aristóteles dice, ajá, lo que pasa es que las leyes que explican cómo funciona el mundo aquí en la Tierra son distintas a las leyes que funcionan por encima de la Luna, el espacio. El espacio. Man, ya la fumada que se mete Aristóteles, ¿ah? Él ya hablaba del espacio y todo eso. Y él nos habla del éter. ¿Éter, profesor? Sí, éter. ¿Qué es el éter? El quinto elemento. Agua, aire, tierra, fuego, Empédocles, los 4 elementos. Pero para explicar cómo funciona el mundo por encima de la luna, él utiliza el éter. ¿Y qué es el éter? Este es el éter. No veo, lo plomo es el éter. A ver, un ratito. Ahorita mi mamá me va a ayudar a explicar, ¿ya? Mi mamá me va a ayudar a explicarles. Un ratito, un ratito. No, perdón. Ya. Pensé que lo tenía preparado, pero no lo tenía preparado. Esto es una gelatina. ¿Qué dice acá? Gelatina. ¿Ya? Yo pensé que lo tenía preparado porque mi mamá casi siempre lo tiene preparado. Pero ya se comieron toda la gelatina. Entonces, esta es gelatina. Ahí viene mi mamá. Ay, mira. Entonces, imagínate este recipiente. Preparamos gelatina, le echamos el agua y preparamos la gelatina. Listo, preparamos la... Utiliza tu imaginación, por favor. Utiliza tu imaginación. Ya está la gelatina. O en todo caso, se está preparando la gelatina. El universo viene a ser este recipiente. El universo viene a estar este recipiente. Y probablemente en casa, probablemente en tu casa, tu mamá también hace gelatina, pero tu mamá le echa frutitas. Y cuando la gelatina llega a cuajar, ¿qué pasa con las frutitas? Queda flotando ahí, ¿sí o no? Queda flotando. Imagínate que este que está acá es el recipiente de gelatina, lo plomo es la gelatina, la tierra, la luna, el sol, las estrellas, ¿qué cosas son? Las frutitas que quedan suspendidas. Pregunta, ¿caen o no caen? No caen, ni siquiera flotan. Están suspendidas ahí, están suspendidas. Ese es el éter.
como panetón. Como panetón, pero con gelatina para que se pueda ver. Transparente. Ese es el universo. Entonces, ese éter, ese es el elemento, explica por qué no caen. Ese éter es incorruptible, nunca cambia. La palabra corrupto significa que cambia. Corrupto, que se corrompe. ¿Qué quiere decir que se corrompe y que cambia? En este mundo material las cosas son corruptas. Para Platón y para Aristóteles. El dato exacto no lo tengo, Trilce. ¿Qué planetas conocía Aristóteles? De repente conocía Marte, de repente lo llamarían con otro nombre seguramente, Venus, por ejemplo, de repente. No nos llega a decir que hay más allá. Ese es un vacío en la teoría aristotélica. ¿Qué hay más allá? Es un vacío en la teoría aristotélica. Un vacío en la teoría aristotélica. Entonces, te vuelvo a repetir. El éter es incorruptible. ¿Qué significa incorruptible? Que no se corrompe. Si no se corrompe, se mantiene tal cual es. Esencia, profe, sí, esencia. Y el éter se mueve circularmente. Por eso es que los planetas se mueven alrededor de la Tierra. Pero existe el mundo sublunar. ¿Y quién está debajo de la Luna? Solamente la Tierra. Entonces imagínate la Tierra del centro, la lunita encima, y encima de la Luna los demás planetas. ¿No? Y todos están. Claro, o sea, el universo es material, sí, porque la Luna, el Sol son materiales, pero el éter es una sustancia, es una sustancia material. ¿Existe, profe? No, es lo que dice Aristóteles. No digo que exista realmente, es lo que él plantea. Y que esta sustancia no existe en este mundo sublunar, aquí en la Tierra no. Aquí en la Tierra existen otros elementos, el agua, el fuego, la tierra, el aire, pero no el éter. No el éter. Y estos elementos, el agua, el fuego, la tierra, permiten que las leyes, quizás Humber, no lo sé. Yo no estoy en posición de decirte el éter es así. Es una sustancia que podría ser como un gas. Podría ser como un gas. Y acá en este mundo se cumplen otras leyes físicas. En el éter se cumple que es incorruptible y que el movimiento es circular. Aquí se cumplen otras leyes físicas en el mundo sublunar. La generación y la corrupción. La Tierra, por formar parte de todo el universo, también está rodeada de éter, pero éter dentro de la Tierra no hay. Probablemente pueda tener esa consistencia, pero pero Aristóteles no nos dice en qué consiste esa consistencia. No nos da detalles, simplemente lo menciona. Y esos son los vacíos que encontramos en la filosofía de los filósofos, de los autores. No nos dice. No hay una explicación que pueda satisfacer nuestra curiosidad de qué es realmente. No lo sabemos. Pero regresando a la Tierra, ya, esa es una explicación muy de Avengers, ¿ah? El éter es como la materia oscura, muy de Avengers, muy de Thor, esa parte. ¿Te acuerdas de la película de Thor? Que aparece el éter, ahí se menciona el éter. Se menciona el éter. Podría ser como materia oscura ya físicamente hablando. Capaz ni sabía, ¿sí o no? O de repente sí. De repente Aristóteles es el próximo Avenger. Ay, muchachos, qué interesante. Es tan interesante discutir acerca de esto. Bueno, continuemos. Entonces, la generación. Pregunta, ¿qué entiendes por generación? ¿Qué entiendes por generación? ¡Hala! 120 estudiantes, qué loco. Descendencia nueva, se generan nuevas cosas, ¿cierto? Claro. Entonces, eso se da aquí, en este planeta. Reproducción, nueva generación. Reproducción.
Y corrupción, que cambia. Recuerda que corrupción es corromper, es dejar de ser lo que es. Y eso es lo que ocurre. Ahí de repente Aristóteles concuerda con Platón, que en el mundo sensible las cosas son corruptas. ¿Qué es corrupto? Que pierde su esencia, que deja de ser lo que es. Cambia, cambiante. Entonces, la generación, cambio y corrupción, movimiento. Sí, es que ese es lo paradójico. Con Aristóteles vamos a encontrar esencia y movimiento. Alucina. Esa disputa entre Heráclito y Parménides, Paula, Heráclito, todo cambia, todo fluye. Parménides, la esencia nunca cambia. Ese conflicto, Aristóteles lo toma y dice, si hay movimiento y la esencia nunca cambia. ¿Cómo hace eso, profesor? ¿Cómo va a decir los dos? Ahorita lo vas a ver. Ahorita lo vas a ver. Seguimos con la física aristotélica. Y parte de la física aristotélica es que parte de la física aristotélica tiene que ver con su teoría de las cuatro causas. Ok, las cuatro causas. ¿Cuatro causas, profesor? Sí, la teoría de las cuatro causas. Todo lo material, dice, todo cuanto existe, existe por cuatro motivos. Ahí tenemos como ejemplo el Partenón. Es un edificio, es una construcción. Pude haber puesto un árbol, pude haber puesto una pelota, cualquier ejemplo, una persona. Pero el ejemplo es Partenón. Entonces Aristóteles dice cuatro causas. El Partenón está ahí por que hay una causa material. ¿Cuál es la causa material en este caso? La pregunta es, ¿de qué está hecho? O sea, el Partenón, ¿de qué está hecho? De granito, de mármol, de piedra. Bueno, el granito y el mármol son piedras, ¿cierto? Ah, ya, profesor, son piedras. Está hecho de piedra. Esa es la causa material. ¿Cierto? Listo. Pero resulta que antes de la formal, me voy primero a la eficiente, causa eficiente. Tú puedes tener la piedra ahí, pero la piedra solita se hizo Partenón. No. Entonces se requirió de quien lo haga, causa eficiente. La causa eficiente responde a quién hizo lo que es. ¿Quién lo hizo? Causa material, ¿de qué está hecho? Causa eficiente, ¿quién lo hizo? Causa formal, ¿cuál es el plano? O sea, ¿cuál es la guía? ¿De dónde salió? O sea, ¿cuál fue el modelo? Por eso se habla de un plano ahí. Y la causa final, ¿para qué se hizo? ¿Para qué se construyó el Partenón? ¿De qué está hecho? Causa material. ¿Quién lo hizo? Causa eficiente. ¿Qué modelo se siguió? Causa formal. ¿Y para qué se hizo? Causa final. La causa material, Aristóteles, a ver, tanto Platón como Aristóteles, la filosofía de Platón y Aristóteles es conocida como el periodo sistemático. ¿Por qué se conoce como el periodo sistemático? Porque sobre todo con Aristóteles, con Platón también, pero sobre todo con Aristóteles, nosotros vamos a encontrar un ordenamiento de las filosofías anteriores, sobre todo de los presocráticos, Tales, Anaximandro, Anaxímenes. Se va a ordenar. Entonces, nosotros llegamos a conocer de estos filósofos en parte gracias a Platón y Aristóteles, pero se llama periodo sistemático porque ellos van a ordenar, esto pertenece a la filosofía de Tales, esto pertenece al pensamiento de Parménides, lo van a ir ordenando. No solamente Aristóteles y Platón, pero sobre todo ellos dos. Vamos a encontrar otros escritos de otros filósofos, otros personajes que van a tratar de ordenar ese pensamiento, por eso se llama sistemático. Entonces, Aristóteles dice, causa material, pero ¿de dónde saca esa idea Aristóteles? De los milesios. Porque cuando hablas de causa material estás hablando del origen. ¿Cuál es su origen? Y los milesios, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, sobre todo, los monistas, y también podríamos sumarle aquí a los pluralistas, nos hablan de un origen material.
Agua, aire, fuego, material, material. Por eso causa material. ¿De dónde lo saca Aristóteles? Aristóteles lo saca de los milesios. Porque Aristóteles estudió a los milesios. Los estudió. Están cercanos, ahí nomás. No necesariamente contemporáneos, pero no los aleja muchos años. Entonces tiene contacto con su teoría. Ahorita voy con la causa formal. La causa eficiente. ¿Quién lo hizo? Entonces en este momento nos acordamos de las homeomerías de Anaxágoras. Anaxágoras decía las semillas. ¿Recuerda usted? Hace semanas atrás. Las semillas. Las espermatas. Las homeomerías. Pero que estas solitas no se ordenan. Entonces aparece el nous. La inteligencia ordenadora. Él es el que permite que las homeomerías sean lo que son. Que se conviertan en árbol, en persona, qué sé yo, las ordena. Entonces, de ahí saca la idea Aristóteles de una causa eficiente, de que hay algo de que permite que la cosa sea lo que es. A la que loco, profesor. O sea, Aristóteles se basa en los otros filósofos, por supuesto. Causa formal de su maestro Platón. ¿Qué? ¿No dice que lo contradice? Sí, lo contradice, o en todo caso está en contra de su teoría, pero tiene influencia platónica. Para Platón, el mundo sensible es gracias a la participación del mundo inteligible. Eso quiere decir que hay un modelo, hay un arquetipo que sirve de base al mundo sensible. Aristóteles le dice, verdad, ¿no? Sí, en esa parte sí tienes razón. No que existe, no, el mundo no existe, pero sí hay modelos. El modelo del objeto. Causa formal viene a ser el modelo del objeto. O sea, ¿de dónde sacaste esa idea de que sea así, con esas columnas? Hiciste un plano, un modelo, existe un modelo que sirve de referencia para que sea lo que es. Entonces, causa material, influencia de los milesios, causa eficiente, influencia de Anaxágoras con el nous, causa formal, influencia platónica, y la causa final ya es propuesta personal de él. Las cosas no están por gusto, están por algo, una finalidad, tiene una finalidad. El Partenón servirá pues de vivienda, servirá para hacer eventos, pero por algo está ahí. Por algo está ahí. Un ser humano, causa material, sangre, huesos. Sí, no, o sea, el nous, Ariana, lo toma como referencia, No es que trabaje lo material, lo toma como referencia para desarrollar el concepto de causa eficiente. Entonces, tengo el Partenón. El Partenón, causa material, piedra, pero la piedra no se hace solita. Necesita de la persona que talle la piedra. La persona que talla la piedra es la causa eficiente. Pero la persona que talla la piedra tiene un modelo, esa es la causa formal. Y hace ese edificio, esa edificación para vivienda, la causa final. Sí, la causa eficiente puede ser, por ejemplo, el viento o el agua. Las piedras, ¿has visto las piedras esas que les llaman canto rodado? Esas piedras que son canto rodado, y esas piedras son pulidas por el río. El viento las erosiona y las hace así. La causa eficiente en ese caso sería el río, sería el viento. ¿Me entiendes o no? Chévere, Alexander, chévere contigo. Crítica a la teoría de los mundos de las ideas con su metafísica. Acá sí agárrate Perú, porque ya Aristóteles se pone en otro level. Y lo primero que va a hacer es decir, ¿sabes qué, Platón? Te agradezco tus enseñanzas, pero ¿sabes qué? Eso del mundo de las ideas no existe, varón. No existe. Pero empecemos a analizar la palabra metafísica. Física viene de Piscis. Yo te mencioné la palabra Piscis. ¿Qué significa Piscis? ¿Qué significa Piscis? Te creo, escríbelo. Excelente, Marcia. Excelente, Trilce. Muy bien. Piscis significa naturaleza. Pero meta, ¿qué significa meta? Más allá de la naturaleza.
que trasciende o subyace a la naturaleza. La naturaleza es lo físico, lo material. Pero lo metafísico es aquello que no es material, pero le da sentido a lo material. Tranquilo. ¿Qué es la metafísica? La metafísica es aquello que no tiene materia, no tiene manifestación física, pero que le da sentido a todo lo material. ¿What? Ahí va, ahí va. Teoría de sustancia y accidente, teoría del acto y potencia y el hilomorfismo. Las tres teorías que están relacionadas con la metafísica aristotélica. A ver, Paula, te leo. Tengo curiosidad. Se parece, pero no es. Se parece, pero no es. ¿Por qué? Porque resulta, te lo digo de frente, Paula, te lo digo de frente. Porque ¿qué es la metafísica? Aquello que no tiene manifestación física, pero que le da sentido a todo lo material. Pero pertenece a este mundo, no pertenece a ningún otro mundo. Es aquello que no es material, está dentro de la materia, pero no es material. No entiendo. Pero tranquilo, tranquilo. Es la esencia, pero está acá. Así es, la esencia es metafísica. Entonces, ahí está. Primera teoría. La teoría de sustancia y accidente. Obviamente, pero a la vez ayuda a entenderlo. Claro, no es material, pero te ayuda a entender la materia. La primera es la teoría de la sustancia y accidente. Ahí está. Ese eres tú, ¿ah? Ese eres tú. Ese eres tú. Entonces tú eres sustancia. Una parte de ti es sustancia. Y la sustancia nunca cambia. La sustancia es la esencia, nunca cambia. Pero tú puedes tener hasta 9 formas. 2, 4, 6, 9. Hasta 9 formas. Esto de acá no sé por qué no desaparece, pero bueno. Hasta 9 formas de manifestarse. Existe una sustancia que nunca cambia y existen 9 accidentes. ¿Qué es un accidente, profesor? Las distintas manifestaciones de la sustancia. ¿Qué es un accidente? Las distintas manifestaciones de la sustancia. ¿Ok? Entonces la sustancia nunca deja de ser sustancia, pero tiene 9 formas de manifestarse. Por ejemplo, cantidad, cualidad, relación, acción, pasión, lugar, tiempo, posición, y el último que no lo leo porque me tapa esto que está acá, y hábito. Hábito. Entonces, ¿cómo es eso, profesor? No entiendo. Sí, sí se puede conocer la esencia. La esencia es la sustancia, lo que nunca cambia. Y, por ejemplo, cantidad, tú tienes 1,80 m. Eres tú con 1,80 m. Pero puede ser que tengas 1,70 m, puede ser que crezcas y llegues a 1,85 m, varía. O sea, el accidente, cantidad varía, pero no dejas de ser tú. No dejas de ser tú. Cualidad, eres de tez morena. Puede ser guapo, por ejemplo, Anderson, como Anderson, tu autoestima le dice, profe, yo soy guapo. Perfecto, eres guapo, esa es tu cualidad. Pero no dejas de ser tú. Relación, eres el hijo mayor de tu papá, de tu mamá, el hijo menor. Es decir, relación, ¿por qué? Porque tú, que no dejas de ser tú, te relacionas con los demás. Esa relación es otro accidente. Acción, esa sustancia hace algo, está trabajando. El profe está trabajando. Pasión, le gusta lo que hace, le gusta algo. Lugar, ¿dónde está? Estoy en mi oficina ahorita. Tiempo, hoy, ahorita. Yo ahorita. Yo de 1,80 m, yo de tez morena, yo siendo el hijo mayor de mis padres, yo que estoy trabajando, a mí que me gusta dictar, ¿dónde estoy en mi oficina? ¿Cuándo? Hoy. ¿En qué posición? Estoy sentado. Hábito. Estoy vestido, lo que hago. Ah, ya, profesor. O sea, usted o yo, que nunca dejo de ser yo, pero distintas manifestaciones. El accidente son las distintas manifestaciones de la sustancia, pero sigue siendo tú. Teoría de sustancia y accidente.
Lo mismo ocurre con todas las cosas. Lo mismo ocurre con todas las cosas. Piensa en un edificio, piensa en un animal, todo, según Aristóteles, tiene sustancia y 9 distintos accidentes. Los accidentes son las distintas manifestaciones de la sustancia. La sustancia nunca deja de ser sustancia, tú. Nunca dejas de ser tú, pero tienes distintas manifestaciones. Pregunta, ¿se entendió? Uy, 10 minutos. Habla, ya está. Uy, no. Acto y potencia. Acto y potencia, la teoría. Pregunta, examen de admisión, ¿ah? Pregunta, examen de admisión, teoría de acto y potencia. El ser, la esencia, el ser, no el ser humano, sino el ser, la esencia. Puede ser en acto y ser en potencia. Ser en acto y ser en potencia. Pregunta de examen de admisión hace varios años atrás. Ser en acto, ahí está, una semilla, una bellota, una semilla. ¿Qué cosa es? Es una semilla. Ser en acto es lo que es y no puede ser otra cosa más lo que es. El acto es lo que eres ahorita y no puedes ser otra cosa. Pero ese mismo ser puede ser en potencia. ¿Por qué? Porque esa semilla podría, por eso se llama potencia. Porque podría, no siempre, puede llegar a convertirse en un hermoso árbol. Entonces, ¿qué cosa es la potencia? ¿Qué cosa es ser en potencia? Ser en potencia es lo que es y no... no, acá está mal. No. Corrige. Lo he escrito mal. Es lo que es y lo que podría llegar a ser. Hay que corregir esto. Eso está mal. Un ratito. Ahora sí. Lo que no es, pero podría llegar a ser. Lo que no es, pero podría llegar a ser. Entonces, la semilla es árbol, no, pero puede llegar a serlo, sí. Entonces, es a la vez, el ser es a la vez, acto y potencia. Acto, su presente. Lo que es en este momento. Y no podría ser otra cosa. Pero en potencia es su futuro. Lo que podría, no necesariamente va a llegar a ser. Es la capacidad de llegar a ser algo. Excelente, Rosemary, excelente. Entonces, tú en potencia, ¿qué eres? Cachimbo San Marquino. En potencia, ¿lo eres? No. Pero puedes llegar, sí, podrías. Entonces, Sí, ahí mira está. este árbol, Shifu. No puedo hacer que florezca cuando me place, ni hacer que dé frutos antes de temporada. Pero hay cosas que podemos controlar. Controlo cuando caiga la fruta. Y controlo... ¡Ya! ¿Dónde plantar la semilla? ¡Haya! Esa no es una ilusión, maestro. Ah, sí, pero no importa lo que hagas. Esa semilla se convertirá en un durazno. Podrás desear un manzano o un naranjo, pero tendrás un durazno. Pero un durazno no puede vencer a Tai Lung. Tal vez sí puede, si tú estás dispuesto a guiarlo, a nutrirlo, a creer en él. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Necesito su ayuda. Podría convertirse. Esa es potencia. Esa es la potencia. ¿Se entendió acto y potencia? Pregunta examen de admisión. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Según la teoría del acto y potencia de Aristóteles.
¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Y la respuesta es el huevo. ¿Por qué? Porque el huevo en potencia puede llegar a ser gallina, pero la gallina no puede llegar a ser huevo, pues. Entonces, necesariamente primero es que ya es. Ilemorfismo, por los dinosaurios, ya fe. Ilemorfismo, uy, otra, sí, otra más. Ile igual, morfismo forma, igual forma. Materia y forma. Ile materia, forma, no, forma. La materia y la forma son son las dos caras de una misma moneda. Son las dos caras de una misma moneda. Ahí sintetiza la teoría platónica. Tú me preguntabas, profesor, ¿se parece a Platón? Se parece, pero lo explica de otra manera, sin recurrir al mundo de las ideas, porque para Aristóteles no existe este mundo. No existe. Entonces, en este mundo está la materia y la forma. La forma es la esencia o la sustancia, y la materia son los accidentes que puede cobrar. Va cambiando. La materia, sustrato de una cosa que está en potencia, porque puede ser o no puede ser. Y la forma es la definición de cada cosa, nos revela su naturaleza. Su naturaleza es su esencia. La naturaleza es ilemorfista, porque está conformada por materia y forma. Forma es la esencia y la materia es lo físico. 3 minutos, qué abuso, 3 minutos. Psicología, ¿no? Psicología dice ahí. Antropología y filosofía y psicología. Que también habló de psicología, sí. Dice, el ser humano tiene cuerpo y alma. Otra vez Platón, profesor, igual a Platón. Parecido. Para Aristóteles el ser humano está... Ahora, no solamente el ser humano, los organismos vivos tienen alma y tienen cuerpo. Materia y forma. La forma es el alma y la materia es el cuerpo. Y Aristóteles dice, a diferencia de Platón, que dice que solamente el ser humano tiene alma, para Platón solamente el ser humano tiene alma, que tiene 3 niveles, irascible, racional, irascible y concupiscible. Aristóteles dice, no, alma también tienen las plantas, alma tienen los animales y alma tiene el ser humano. Y ese tipo de alma, ¿cómo se llama? Alma vegetativa. ¿Por qué? Porque cumple 2 funciones, nutrición y reproducción. Las plantas se nutren y se reproducen, los animales también y el ser humano también. Alma vegetativa. Pero los animales y los seres humanos tenemos una función que no tienen las plantas. El alma sensitiva, sensación y movimiento. Sentir, te meten una cachetada al animal, le metes un pinchazo, le duele. A las plantas no, tú rompes hojas y la planta no dice, ¡au! No le duele. ¿Ok? Entonces el ser humano sí tiene frío, tiene calor, igual que los animales, y también se desplazan. Pero tenemos el alma, en el caso del ser humano, solamente él tiene alma racional, el pensamiento. Entonces, para Aristóteles existe alma vegetativa, alma sensitiva y alma racional. Y a diferencia de Platón, dice que plantas y animales también tienen alma. 9:40, se me acabó el tiempo. Nos falta algo de ética y de moral de Aristóteles. Así es, el acto puede ser potencia, pero la potencia no puede ser acto. Ajá. Sí, Paula. Me falta algo, algo de ética de Aristóteles, pero cuando nos toque el momento de llegar a ética, seguramente ahí vamos a profundizar. Ahí está el señor, nuestro amigo Aldair. No viene de ningún lado, Trilce, no viene de ningún lado, sino que pertenece, el alma es la esencia, amiga. El alma es la esencia. El alma es la esencia. Y todo lo material tiene esa esencia. En el caso de los humanos, de las plantas y de los animales, es el alma. Pero la esencia está en las rocas, está en las nubes, todo tiene su esencia. Es metafísico. Pero que venga de otro lado, que sufre de amnesia, no, eso no. Para Aristóteles eso no. Dime, Anderson.
A mí me dijeron 9:40. No, es que esta semana modificaron el horario. ¿Otra vez? Sí, de Listo, vamos. nuevo. Ah, bueno. Yo te decía por eso. Seguimos. Estamos bien entonces. Gracias, Anderson, por avisarme. Muchísimas gracias por avisarme. Listo. ¿Se entendió ese esquema? ¿Se entendió ese esquema? No se vayan a olvidar, ¿ah? No se vayan a olvidar. Entonces, Trill se hace una muy buena pregunta. Profesor Platón dice que el alma viene del mundo. No, no, no. El alma, como esencia, forma parte de este mundo material. No existe otro mundo más que este mundo material, pero este mundo material tiene una parte esencial que no es material, metafísica, que le da sentido. Sociedad y política. Aristóteles dice que somos un zoon politicón. Somos zoon politicón, animales políticos. Para los griegos la política es muy importante, para Platón la política es muy importante. No, Trilce, el alma no hay reencarnación, no. Yo creo, me parece que para Aristóteles, o sea, alma y cuerpo son dos caras y lemorfismo, materia y forma son dos caras de una misma moneda. Una no puede estar sin la otra. Si el cuerpo muere, el alma se muere. Si el alma se muere, el cuerpo se muere. Cuerpo y alma no pueden estar separadas. Para Aristóteles. Para Aristóteles, amigo Alexander. Para Aristóteles. Para Aristóteles. Y probablemente eso la iglesia o el pensamiento cristiano católico no lo tome en cuenta, pero sí tomará en cuenta tomará lo que le conviene en todo caso, ¿no? No, Rosemary, no va a ningún lado. Aristóteles dice, existen buenos gobiernos y malos gobiernos. Platón dice, solamente deben gobernar los filósofos, dice Platón. Platón en su estratificación social, Platón dice, no, filósofos, guerreros y abajo, la gente del pueblo, pues, ¿no? La gente del pueblo, la gente que hace oficios. Pero ¿quién debe gobernar? Los filósofos. ¿El filósofo tiene alma racional? Sí. ¿Tiene alma irascible? No, profe, el filósofo no tiene alma irascible. Sí tiene alma irascible. ¿Y tiene alma concupiscible? Sí tiene alma concupiscible. O sea, un filósofo tiene pasiones, tiene sí tiene, pero predomina su parte racional. Por eso para Platón son los que deben gobernar. ¿Y cómo explica el déjà vu? ¿Quién? Aristóteles. No tengo la más mínima idea si alguna vez trató de explicar el déjà vu o estas reminiscencias. Yo creo que Aristóteles tendría una explicación muy psicológica, decir, no, son solamente procesos mentales que me hacen recordar cosas que en algún momento he vivido, pero no recuerdo exactamente haberlos vivido. Me imagino que habrá sido su respuesta. Lo que sí podría decir es que él no está de acuerdo con esa explicación platónica. Entonces, siguiendo esa lógica, una persona del pueblo solamente tiene alma concupiscible. No, una persona del pueblo, los que se dedican a la caza, a pescar, a cosechar, tienen alma irracional, sí. Tienen alma irascible, sí. Tienen alma concupiscible, sí. Pero en ellos predomina lo concupiscible. O sea, se dejan llevar por las pasiones, no piensan, no razonan. No, Ariana, no. El conocimiento para Aristóteles tiene que ver con ver, observar, analizar, estudiar, no con recordar. No, Ariana, no con recordar. Entonces, Platón decía eso. Aristóteles dice, no, porque alma tienen las plantas, los animales y los seres humanos. Y en cuestión de gobierno, vamos a analizarlo, dice, ¿no? Hay buenos gobiernos y las desviaciones de estos gobiernos se convierten en malos gobiernos. ¿Qué gobiernos pueden ser eficaces? Puede ser una monarquía, puede ser una aristocracia o puede ser una república. La monarquía, el gobierno de uno, pero, o sea, un monarca, un rey, pero que gobierna pensando en los demás. Si este se vuelve, solamente busca su beneficio, se convierte en tirano, mal gobierno. Aristocracia, gobierno de los mejores, los más preparados, una aristocracia, los mejores, los más preparados, ¿cierto? Pero si esto se tergiversa, se convierte en oligarquía. Los ricos, unos cuantos, los mejores, pero en cuanto a poder adquisitivo, yo me atrevería aún ver a decir de que no. Para Aristóteles, sin haber revisado la teoría aristotélica en ese punto,
yo me atrevería a decirte que para él no hay vida después de la muerte. No hay vida después de la muerte. Y la república, para Aristóteles ser feliz, hay que perfeccionar con la razón. Sí, para Aristóteles lo racional es lo más importante. Lo racional. Por eso habla de la lógica, ¿no? Hace un rato te mencioné el tema de la lógica. Él habla de la lógica, la forma correcta de pensar y de razonar. Entonces, la república es una forma, mira, la mayoría sin perjudicar a la minoría, eso es una república, pero que si se lleva a la democracia, pero la democracia no la que tú y yo vivimos, sino la democracia a la que vivió Platón, donde la masa, ok, en interés del pobre, eso es demagogia, pues, ¿no? Correcto. La democracia no quiere decir que darle todo a los pobres, ¿no? Ah, hay que pensar en los pobres. No, 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 no. La democracia o la república implica gobernar de una manera que pueda beneficiar a la mayoría, sin tratar de perjudicar a la minoría, ciertamente, pero dar leyes correctas, adecuadas. Ahora, si hay pobreza, hay que combatir la pobreza, sí, pero si tú gobiernas solamente buscando el interés de los pobres, se convierte en demagogia, porque vas a obtener el punto a favor o el visto bueno de esos pobres. Y de repente tus posturas son muy, demagógicas. ¿No? Eso de bono para todos. Ah, eso es demagogia, pues. No solamente Castillo, no solamente de Castillo, sino, si no recuerda a la señora Fujimori en la segunda vuelta, ofreció bonos por todo lado, ofreció, muy demagógico también de su parte. Muy demagógico también de su parte. Ambos. Recontra demagogia. ¿Ok? Y ese es un mal gobierno para Aristóteles. O sea, para Aristóteles puede funcionar una monarquía, sí, un rey. Puede funcionar una aristocracia, pero que sean los mejores, pues, ¿no? Mira nuestro Congreso. ¿Son los mejores? Y la república también, pero recuerda, es una república, es una democracia, un gobierno republicano democrático. Ética, la ética aristotélica. La ética aristotélica que se llama ética eudemonista. Profe, ¿qué significa la palabra eudemonía? Felicidad. Aristóteles dice que hay que buscar la felicidad, pero la pregunta es, ¿y qué significa ser feliz? Ajá. Él tiene dos libros, la ética a Eudemo y la ética a Nicómaco. Ética a Eudemo y ética a Nicómaco. Eudemo busca la felicidad, pero mira lo que es la felicidad, mira lo que dice la felicidad. Tal actividad no es otra cosa que la actividad del alma que para que sea perfecta debe ser acompañada por todas las virtudes. O sea, la felicidad debe estar acompañada de las virtudes y las virtudes tienen que estar en relación a lo lógico, a lo racional, a través de la contemplación teórica que te lleve a la sabiduría. La felicidad entonces implica vivir una vida virtuosa, una vida contemplativa, ética, ¿ok? Y no le escapa a los bienes exteriores, ¿ah? Ah, sí, porque habla de equilibrio. Habla de equilibrio. Él nos va a plantear el justo medio, el equilibrio, pero la virtud es el justo medio. Pero la felicidad tiene que ver con lo racional. O sea, una persona es feliz y acá seguramente vamos a encontrar influencia socrática, porque acuérdate que Sócrates busca siempre el conocimiento, y el conocimiento lógico, racional. Aristóteles también piensa lo mismo. Para ser feliz hay que actuar de manera lógica, de manera racional. Ah, el nirvana sí, ¿por qué no? Entonces Aristóteles nos dice, ¿qué es la virtud? Hay dos tipos de virtud, las virtudes dianoéticas, que son la parte racional del ser humano, se enseñan, ¿ok? Por ejemplo, la sabiduría y la prudencia son virtudes dianoéticas, se pueden enseñar, se transmiten. Pero las virtudes éticas, dice, ¿no? Son adquiridas a través del hábito, o sea, no se enseñan, sino a través de la socialización, a través del cotidiano actuar, a través del cotidiano vivir.
¿ok? Y las vas convirtiendo en hábitos, y son las que deben dominar la parte irracional del alma. Porque Aristóteles dice, ¿no? No podemos negar que hay una parte irracional en el ser humano. O sea, el ser humano es un ser racional, sí, pero también tiene una parte irracional. Entonces, la ética tiene que hacer que la persona domine. Y aquí recordamos lo que se conoce hoy en día como la teoría de la inteligencia emocional. En psicología, en algún momento tu profesor de psicología seguramente te va a hablar de la teoría de la inteligencia emocional y seguramente te mencionará al señor Daniel Goleman. Daniel Goleman no es el autor de la teoría de la inteligencia emocional, pero es el que más se relaciona con esta teoría porque él ha difundido el concepto a nivel mundial. El primer libro de Daniel Goleman, en su primer libro, Daniel Goleman, como prólogo, coloca el desafío de Aristóteles. Y el desafío de Aristóteles dice lo siguiente: es fácil molestarse, eso es recontra fácil. Lo difícil es molestarse con la persona indicada, en el momento indicado, con la intensidad adecuada. Entonces, ¿qué nos dice Aristóteles? Que a veces perdemos los papeles. Cuando estoy molesto, ándate a la pera. No, así pierdo los papeles. Mi parte irracional, porque las emociones son irracionales. ¿Cierto? Entonces Aristóteles dice, la ética debe dominar la parte irracional del alma. Entonces, ¿es fácil? No, es recontra difícil controlarse. Pero ya Aristóteles, miles de años atrás, algunos años atrás, miles de años atrás, avisoraba esta teoría de la inteligencia emocional, porque Salovey y Mayer, que son los que desarrollan la teoría de la inteligencia emocional, y Goleman, hacen referencia a Aristóteles, ¿no? Esta ética regula las relaciones con el hombre. Son, por ejemplo, la fortaleza, la templanza y la justicia. Y por último, Aristóteles nos dice que hay que vivir una vida virtuosa. ¿Qué es la virtud? El justo equilibrio. El justo equilibrio. ¿Por qué? Porque intrépido. Ah, soy intrépido, me arriesgo, pero puede salir mal parado. Cobarde, ay, no hago nada. Podrías hacer algo, pero no hago nada, cobarde. O sea, no vale ni ser intrépido ni ser cobarde. Valiente. Pero el valiente piensa, a ver, ¿lo hago o no lo hago? ¿Intervengo o no intervengo? Ese es el justo equilibrio. Y terminamos justo a tiempo. 9:54, listo. Las bionoéticas se pueden enseñar, las éticas las adquieres en la convivencia diaria. Gosú, profe, ¿qué significa Gosú Junior? Elegante, ya. Muchas gracias por sus palabras. Las claves te las hago llegar con el tutor, por favor, no he tenido tiempo de clavear y ya se nos acabó el tiempo. Aquí. Entonces, no sé si está Aldair, ¿les va a tomar quiz o no les va a tomar quiz? Gracias, Edith. ¿Está durmiendo? Pues no hagamos bulla, no hagamos bulla. No hay que hacer bulla, está descansando. Hay que ponerle una canción de cuna para que siga durmiendo. Aldair, ¿estás por ahí? La gente te está troleando, Aldair. Ponle Bad Bunny. Y así quiere aumento. No, no creo, no creo. Bueno, ¿se entendió, muchachos? ¿Hay alguna pregunta con respecto a Aristóteles? ¿Todo bien? ¿Todo viene? ¿Todo viene? Yo les recomiendo mucho repaso de Platón, mucho repaso de Aristóteles, porque son la base del pensamiento occidental. Difaman a tu tutor, a mi tutor, a tu tutor, a nuestro tutor. La potencia no puede ser acto porque la potencia puede no llegar a ser, claro. Porque potencia es lo que podría o no podría ser. Podría llegar o no podría llegar. La semilla.
puede llegar a ser árbol, pero tranquilamente, ¿qué pasa si un ave se la come o alguien destroza la semilla? Deja de ser árbol. Jimena, se refiere a que somos seres sociales y para que se mantenga esa vida en sociedad se necesitan reglas, leyes. Por eso habla de política. Por eso estoy esperando al Aldair. Sí, la ética es buscar la felicidad por medio de la razón. Y esta se basa en la virtud. Excelente. Se le malogró la pantalla, dice. En un minuto, ajá. Se colgó su pantalla. Oiga, esperemos un ratito al compañero. Sí, sí. El acto, la potencia es como la materia y el acto es como la forma, sí. ¿Alguna pregunta? A ver, virtud al contrario, Aristóteles, que fue más racional en la búsqueda de la puesta de investigación. A ver, tu pregunta. Que Platón se basó en el alma, la reminiscencia, virtud, al contrario que Aristóteles, que fue más racional. Sí, sí. Aristóteles busca evidencia. Por eso la postura aristotélica se acerca más al pensamiento científico. Sí, las dianoéticas se enseñan. La sabiduría, por ejemplo, no se puede enseñar, se puede transmitir. Pero las éticas propiamente dichas, uno lo tiene que cultivar. ¿Y las cultiva cómo? En las relaciones interpersonales. Por eso habla de hábito. Las vas desarrollando. No, el mundo sensible no solamente, si me hablas de Platón, el mundo sensible no solamente es el planeta Tierra, sino todo aquello